Nosotros somos el equipo de celdas solares y estamos conformados por Mariana Úsuga, Valeria Osorio, Natalia Quirós y Omar Castillo. Nuestro título es Desarrollo de celdas solares tipo Gratzel con variaciones en nanoestructuras y colorantes naturales nativos de Colombia. Inicialmente, los métodos de fabricación de las celdas solares se estudiaron con el fin de determinar cuál era la forma más apropiada para la fabricación en este proyecto, teniendo en cuenta dos criterios. El primero sería la variación y la alteración de cada uno de los materiales hasta escala nano. La nanotecnología es una ciencia que estudia la escala 10 a la menos 9 metros. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con un material tan pequeño, este tiende a cambiar sus propiedades, obviamente para mejor. Todo esto va a tener un efecto en la eficiencia de la celda solar. El segundo criterio sería los equipos y tecnologías que nosotros requeramos y que los tengamos a nuestra disponibilidad. Todo esto va a ser con el fin de obtener una nueva celda solar más eficiente y económica que produzca dentro de los estándares de eficiencia mínima electricidad a costo asequible, con una combinación de materiales comerciales y autóctonos de Colombia, como por ejemplo los colorantes, que van a ser extraídos de plantas, de flores y de material vegetal. El método que nosotros escogimos fue el método Gratzel, que utiliza como base el dióxido de titanio variedad natasa. La natasa es una variedad del dióxido de titanio. Este se encuentra pues en pinturas, en cremas dentales, en maquillaje, entre otras cosas, por lo tanto no es nociva para nosotros. Entonces vamos a variar el espesor. El espesor sería como el tamaño de la partícula y el tamaño de la partícula es donde vendría entrando la nanotecnología. También va a ser en especial el colorante que lo vamos a extraer de lo que anteriormente dije, y todo esto va a estar sobre un sustrato de vidrio de óxido de indio. El óxido de indio es una capa que se encuentra en el vidrio y es lo que hace que el vidrio sea conductor. Una celda solar es un dispositivo capaz de transformar la energía solar en energía eléctrica. Esta energía transformada se utiliza para los hogares, para dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Estas están divididas en tres generaciones. La nuestra se encuentra en la tercera generación, ya que es sensibilizada por colorantes naturales. El principal problema que tenemos en nuestro proyecto es que tenemos una información muy limitada sobre cuál es el efecto que causan los colorantes nativos de Colombia en las celdas solares con respecto al efecto que ya causan los colorantes artificiales que son utilizados en otras partes. Además, las celdas solares más potentes en el mundo requieren de procesos costosamente muy elevados y materiales que no son fácilmente asequibles para la sociedad, y es por eso que tenemos unas ventajas y desventajas frente a este tipo de celdas solares. Las ventajas serían que nosotros con las celdas solares tipo Gratzel utilizamos solamente materiales que son biodegradables para el medio ambiente. Y las desventajas que tendremos frente a esas celdas sería que pues la eficiencia no es la misma por el tipo de materiales que utilizamos. Las celdas solares convencionales pasan por procesos de manufactura muy costosos, como es la purificación del silicio, la separación de metales y no metales. Bajo este criterio han creado las celdas solares tipo Gratzel, que es con materiales biodegradables y es muy amigable para el medio ambiente. En la gráfica A vemos el número de publicaciones sobre las celdas solares tipo Gratzel. Podemos observar que tienen una curva de crecimiento bastante notoria y en los últimos años se ha incrementado la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas se han interesado por este tipo de celdas solares, que serían las Gratzel. En la gráfica B vemos la eficiencia de los diferentes tipos de celdas solares actualmente en el mercado y podemos ver que las celdas solares tipo Gratzel, que son las ubicadas con el color verde oscuro, están sobrepasando las celdas solares de silicio y tienen una curva de crecimiento muy notoria. Aquí podemos ver el esquema comparativo de las diferentes eficiencias en porcentaje de acuerdo al tipo de celda solar que corresponde. Como mi compañera Valeria ya les había explicado, existen tres tipos de generación de celdas solares.
Celdas solares tipo Gratzel, ¿cómo puede afectar la variación de colorantes naturales y nanoestructuras, su nivel de activación fotosensible y su eficiencia de generar energía eléctrica? El objetivo general de nuestro proyecto es desarrollar una celda solar tipo Gratzel con base en dióxido de titanio, TiO2, variedad anatasa, sensibilizada con colorantes naturales nativos de Colombia y materiales nanoestructurados biodegradables, evaluando su eficiencia acorde a estas variaciones. Tenemos 3 objetivos específicos que se irán cumpliendo a lo largo del proyecto. El primero sería implementar y modificar el proceso de manufactura según el método Gratzel para una celda solar de tal forma que incluya colorantes naturales, biodegradables nativos de Colombia y materiales nanoestructurados. El segundo, determinar el efecto de los colorantes nativos de Colombia como un material vegetal. Más sobre el desempeño, la eficiencia de generación eléctrica de una celda solar tipo Gratzel. Y por último, incluir nanopartículas, nanorods y nanotubos de carbono en la fabricación de las celdas solares y facilitar su reproducibilidad y accesibilidad en materiales de fabricación. En la imagen de la teoría de bandas podemos ver que existen 3: conductor, semiconductor y el aislante. En el conductor no le impide nada que los electrones salten de la banda de valencia a la banda de conducción. En el semiconductor, que es donde se encuentra el dióxido de titanio, tiene que haber un impulso que se lo brinda el colorante para que los electrones puedan saltar a la banda de conducción. Y en el aislante no se puede hacer la transferencia de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. En la segunda imagen vemos el esquema general de una celda solar sensibilizada con un colorante. Metodología. Selección del tipo de celda solar. Como segundo, la técnica de fabricación de la celda solar tipo Gratzel. Como tercero, se miraría la reproducibilidad y la fabricación de varias celdas. Ya nos iríamos para la cuarta, las pruebas de fabricación preliminares. Esas son muy importantes. Ya después ahí miraríamos la variación de tintes y especies nativas de Colombia, ya sea mora, curúa y entre otras. Y después de ahí haríamos la medida y clasificación de eficiencias y generación del voltaje y el amperaje. Proceso experimental. Cogemos los vidrios 5x5 y miramos cuál es su parte conductora. De ahí preparamos nuestro dióxido de titanio. Ya cuando eso ya se ha hecho, cogemos nuestro vidrio por la parte conductora y le hacemos una capa fina y delgada. Después la dejamos reposar 15 minutos y la montamos en la plancha de calentamiento hasta los 500 grados. Después de que ella ya haya calentado a su temperatura máxima, la bajamos de la plancha y la dejamos que ella vaya perdiendo sola su calor. Mientras eso va pasando, nosotros cogemos otro vidrio por su parte conductora, la quemamos con una vela. Eso se llama hollín. Ya de ahí, cuando nuestro otro vidrio que tenía el dióxido de titanio, lo cogemos y lo sumergimos en nuestro colorante, o sea, la mora o otra fruta que vayamos a utilizar. Ya de ahí la dejamos por ahí 10 minuticos y la sacamos. Y de ahí le echamos nuestro KOH, nuestro electrolito, y ya lo cerramos con el otro vidrio que ya habíamos hecho el hollín. Cogemos unos portapapeles para que sostengan el vidrio. Después de que nuestra celda ya esté hecha, cogemos un multímetro y lo conectamos a nuestra celda solar.
Y ya de ahí nosotros ponemos nuestra celda solar al sol y miramos cuál es su voltaje. Esta tabla es de colorantes y valores obtenidos del voltaje. Aquí podemos encontrar 7 colorantes. Está la mora, fresa, higo, chontaduro, uchuva, remolacha y tamarindo. Pero entonces nosotros queremos hacer 2 pruebas con cada uno, con nanopartículas de dióxido de titanio y dióxido de titanio. Entonces, por el momento solamente hemos utilizado en todas las que hemos hecho el dióxido de titanio. Todavía no hemos comenzado con las nanopartículas y ese sería un paso a seguir. Esta tabla nos permite tener el resultado del amperaje, el voltaje, y eso nos permite sacar la eficiencia total de la celda. Por cada 10 celdas se vieron las cantidades expresadas en el anterior cálculo estequiométrico. Por 4, así se utilizó 22,93 gramos de yodo y 10,13 gramos de hidróxido de potasio. Conclusiones previas. La capa de TiO2 es depositada sobre un vidrio conductor electrolito negativo y no puede tener una contextura muy líquida. Adicional, no se le puede forzar el secado de la capa de dióxido de titanio con cualquier otro tipo de instrumento, dado a que dicha capa se agrieta en los procesos de secado con la pistola y la plancha de calentamiento. Se evidenció este fenómeno al llegar a determinadas temperaturas. Se hace necesario hacer escalas de temperatura. Al preparar el otro vidrio conductor electrolito negativo, se puede utilizar grafito o el hollín agregado por una vela. Se evidenció que la mejor respuesta se obtiene al trabajar con el hollín, garantizando que el vidrio quedará completamente negro. En la literatura se encontró que la celda solar Gratzel funciona muy bien cuando el sol tiene una baja emisión de energía. Sin embargo, la respuesta de la celda elaborada es contraria a este fenómeno, es decir, arroja un resultado menor respecto a las emisiones más altas. Respecto a los colorantes que se utilizará, hay eficiencias interesantes en los colorantes naturales respecto a los colorantes artificiales, con el beneficio de ser biodegradables.